Víctor Ramírez es uno de los analistas políticos que más ha estado pendiente de la política costarricense en las últimas décadas, no solo como analista, también ha participado activamente en algunas campañas políticas, concretamente del Partido Liberación Nacional. Don Víctor, gracias por acompañarnos. Mucho gusto, buenos días, don Ignacio. Muy buenos días, buenas tardes. Don Víctor, tal vez antes de analizar los datos del resultado de la convención, me comentaba usted hace algunos días que esta convención, usted la veía como la más atípica de todas las que se han dado en el Partido Liberación Nacional. Bueno, sí, la atipicidad fundamentalmente es la atipicidad de la pandemia y por supuesto que la atipicidad de que estamos en un momento difícil de la vida nacional y que ya sabemos por las encuestas que probablemente que es el récord mundial, quizás el récord mundial, que cerca del 90% de los costarricenses no tiene simpatía partidaria. Eso hace una gran atipicidad en donde la gran mayoría de los costarricenses simplemente se sienten parqueados, se sienten sin verse identificados con ninguna posición partidaria, y ese hecho, ahora podemos hablar de algunos más en particular, pues hace una fuerte atipicidad en un país en que está acostumbrado ya hace algunos años, diría que una década, a tener elecciones austeras, elecciones respetuosas, elecciones en donde la parafernalia en general de la vida política electoral ya no existe. Aquí no hay banderas, aquí no hay transporte, aquí casi no hay organización, aquí no hay pitoretazos, aquí no hay toldos, aquí ya es un tipo de elección muy sencilla, en donde ya creo que de aquí en adelante nunca va a ser más diferente esta nueva tipo de elección costarricense. Este nuevo tipo de elección costarricense le resulta a usted mucho más cívica, mucho más deseable, don Víctor. Sí, para mí eso no hay ninguna duda, puesto que durante años nosotros vivimos una especie de fiesta electoral, podríamos llamarle una especie de charanga electoral, en donde los aspectos, digamos, triviales o banales de la vida electoral, como eran las banderas, como eran las plazas públicas, etcétera, eran el elemento central. Me parece que ante este silencio abrumador en que se han convertido las elecciones, volvemos otra vez a lo esencial, a que se hablen de las ideas, a que se hablen de los proyectos, a la que sean los debates, como los que tuvimos, como lo que hubo en Canal 7, en las entrevistas, la confrontación de los candidatos, el tema central. Eso me parece que ese es el tipo de elección que se estila en las mejores democracias del mundo, y nosotros estamos yendo por ese camino y me parece algo muy bueno. Además, Ignacio, una elección de esta naturaleza cuesta mucho menos dinero. Aquí ha habido un tema de derroche de millones, de miles de millones de la deuda política, y me parece que en esta ocasión fue una elección muy austera, indiscutiblemente, como creo que va a ser muy austera la elección nacional. Yo ya veré en qué van a gastar los partidos o en qué no van a gastar los miles de millones de colones que tienen con la deuda política. ¿Cómo visualiza, cómo analiza lo que pasó concretamente ayer domingo en el Partido Liberación Nacional, don Víctor? Bueno, ayer fue otra vez una elección sobria, serena, respetuosa, austera, como ya lo expresé, en la que definitivamente no hubo un solo conflicto. Los costarricenses fueron como ir a un templo, salían de sus casas en bus o en bicicleta o caminando, entraban a los centros de votación con absoluta serenidad, sin ningún distintivo en su vestimenta. Es más, yo fui a ver varios centros de votación y me di cuenta que la gran mayoría de la gente ni siquiera usa el verde. Van con colores muy sobrios para
como no queriendo ni siquiera expresar ninguna contundencia con respecto a la vida partidaria. Ese fue, digamos, el aspecto fundamental de esa elección, en la que hubo un completo respeto antes, durante y después de la votación, a diferencia de lo que ocurrió hace 4 años. Nadie cuestionó nada, nadie cuestionó al Tribunal Interno de Elecciones. Todos los candidatos perdidosos otorgaron muy rápido la victoria al candidato ganador. Y me parece que inclusive el acontecimiento que se dio en el Balcón Verde fue un acontecimiento también, me parece, de quilates democráticos importantes, en donde hubo un discurso leído de parte del señor Figueres, y me parece que está bien que haya sido leído, en donde obviamente lo que busca es evitar las confrontaciones, tratar de unir, que lo necesita mucho, porque definitivamente, y ahora podemos hablar de eso, la votación, si bien fue mayor a lo que todos creíamos, realmente todas las personas conocedoras de estos temas creían que iba a ser una votación mucho menor, esa votación, aún grande como es, o mayor de lo que se creía, no le da en estos momentos para ir a una elección nacional. ¿Puedo entrarle un poco a esos datos, don Ignacio? Como no, quería más bien pues plantearle, ¿en cuánto benefician o no al Partido Liberación Nacional y al candidato electo los resultados de ayer, don Víctor? Bueno, benefician en el sentido de que la votación fue mayor a lo que se creía. Pero esas cifras son ya puestas en perspectiva bastante bajas. Ayer votaron más o menos el 11%, en esta elección votó más o menos el 11% del padrón electoral. Y si tomamos en cuenta ya no el padrón electoral, sino la gente que normalmente va a votar, quitándose más o menos 30 y pico por ciento, votaron por Liberación Nacional a cerca del 14 o 15%. Y particularmente por José María Figueres, votó el 4% del padrón electoral, y más o menos se podría decir que un 5,5-6% de las personas que van a ir a votar en febrero próximo. Eso significa una cifra realmente muy baja con respecto a otras elecciones en las que los ganadores tenían una cifra mayor por parte de Liberación Nacional. Y si eso significa, como usted se lo expresó hoy en una entrevista con don José María, que tiene que ir a pescar en el mar en el mar electoral general costarricense, por lo menos subir unas 6 o 7 veces por encima de esa cifra que hoy tiene don José María. Esa es una cifra muy alta, no va a ser nada fácil para él. Ya conocemos que los anticuerpos que posee don José María son fuertes, de manera que esto va a ser una elección difícil, la que se avecina, la que está dentro de 8 meses, y tendrá, entonces, en síntesis, por un lado fue positiva, pero por otro lado, realmente puesto en perspectiva, las cifras no son muy beneficiosas, claro, ni para José María ni para el partido. ¿Qué debe hacer el candidato Figueres para romper lo que algunos consideran que tiene un techo electoral? Sí, señor. Todas las encuestas de hace muchos años, como usted también lo ha expresado, y lo conocen casi todos los costarricenses, han dicho que don José María tiene muchos anticuerpos, es mucha la gente que expresa que no votaría por él. Y de nuevo, si extrapolamos las cifras de esta elección, vemos ese techo, una persona que ni siquiera obtiene el 40% de los votos dentro de su propio partido, cifra que era antes de esta elección convencional una cifra que se tenía que superar, el 40%. En esta ocasión no fue así, se quitó ese límite, pero es una cifra baja. ¿Y qué tiene que hacer para superar ese techo? Que no va a ser nada difícil y que va a ser su labor casi titánica durante los próximos meses. Pues tendrá que hablar con la verdad, tendrá que hablar con transparencia, tendrá que hablar con honestidad,
Tendrá que tener una actitud mucho más autocrítica, personal y partidaria. Tendrá que dejar de lado esa visión liberacionista a la que se acostumbró durante 70 y pico de años, de creer que hablar del pasado era suficiente, porque ya eso murió. La mayoría de los costarricenses, la inmensa mayoría, no pertenecen a ningún partido político. Y tendrá que tener, yo diría, una gran capacidad de autocrítica partidaria y personal, para que pueda, con muchas dificultades, pero lograr romper ese techo tan fuerte que tiene hasta la fecha. ¿Ve usted cambios en la elección nacional? Sé que es muy pronto para poder hacer proyecciones, pero lo que vimos en la Convención de Liberación Nacional, que usted mencionaba, mucho más serenas, menos fanfarria, más preocupación por temas de fondo, ¿podría ser que por la pinta se saque el día para las elecciones presidenciales? Yo creo que sí, yo creo que hay una gran madurez en ese sentido del pueblo costarricense. Cuando el pueblo costarricense se ha ido hacia la independencia partidaria, eso significa, es decir, lo que le expresa a todos los partidos es, en general en ustedes no creemos, en general en ustedes no tenemos confianza, en general creemos que todos ustedes son un poco parte del problema más que parte de la solución. Y yo creo que si quien no entienda eso, pues no está entendiendo el tema central de la política electoral costarricense. Y me parece que los otros candidatos, los que vengan en las otras convenciones, tendrán que entender esto. Y me parece que las próximas convenciones y en general el próximo proceso electoral andará por este camino. Será un poco por la pandemia, un poco por la crisis nacional, un poco por la desilusión, la desesperanza y la frustración que tienen muchos costarricenses. La gente estará desde sus casas serenamente viéndolo todo, analizándolo todo con mucha libertad, con mucho espíritu crítico, y que me parece que no es momento ni para fanfarrias, de eso del todo estoy convencido, ni tampoco para visiones exageradas, ni para hacer promesas exageradas. Los costarricenses quieren cosas realistas, con idealismo, estoy de acuerdo, presentando ideas fuertes, ideas importantes, pero que no sean ni locuras, ni visiones utópicas en las que hoy nadie cree. De manera que sí, yo creo que esta pinta de ayer va a ser una indicación de lo que probablemente viviremos los costarricenses durante los próximos meses. Teniendo en cuenta también las pintas que podrían significar las elecciones del 14 y la elección del 18, por supuesto que falta mucho, pueden pasar muchas cosas, pero todo parece indicar, don Víctor, que las segundas rondas llegaron para quedarse, que es difícil, así como fue difícil para don José María Figueres obtener más de un 40% de la votación en su partido, que para cualquier candidato será también muy difícil obtener 40% o más el primer domingo de febrero. En este momento creo que no hay ninguna duda, Ignacio, de que habrá segunda vuelta. Tendría que haber un acontecimiento muy especial por la irrupción de algún candidato que no lo veo para nada en el ambiente, que rompiera eso. Pero definitivamente todo indica, como ha sido claro en las últimas dos elecciones, que vamos para una segunda vuelta, que nadie, ni Liberación Nacional ni ningún otro, tendrá la capacidad para superar ese límite fuerte e importante del 40%. Don Víctor, ¿cómo ve usted lo que le queda a este gobierno? Los meses que le quedan a este gobierno ya en medio del año electoral y prácticamente pues a menos de un año de la entrega del poder el 8 de mayo del año entrante. Yo creo que este gobierno intentará hacer lo mejor posible. Creo que Carlos Alvarado hará, junto con la gente que tiene a su alrededor, las labores que requiera, sobre todo de mayor envergadura,
para que el tema, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional pase. Creo que no es un gobierno que está arreando las banderas. Creo que en general José María Figueres ya lo ha expresado, que quiere actuar y reunirse con la gente del gobierno. Creo que podría haber inclusive de parte de las otras bancadas la idea de que lo mejor, no solo para Costa Rica, sino inclusive para ellos mismos en su lucha electoral, es no mostrar esa visión sectaria, partidaria, egoísta, de hacer nada más la crítica, sino que estamos obligados los costarricenses realmente a unirnos como nunca antes, a sacar adelante algunas tareas muy importantes, porque la situación es muy, muy compleja aquí y en casi todo el mundo. Y que si no tomamos medidas juntos, medidas que realmente nos evitarían caer en el precipicio, nos va mal a todos y les iría mal también, no solo al país y a todos sus ciudadanos, sobre todo a los más humildes, sino también le iría mal a las tiendas políticas que crean que haciendo crítica feroz, crítica sectaria, crítica intolerante, les va a ir mejor. Yo no creo, no siento en el costarricense que esa actitud sea lo que está esperando. Don Víctor, no sé si quiere agregar algo más sobre la Convención de Liberación Nacional, porque querría aprovecharlo para un tema más bien de política internacional. No decir nada más que igual me siento orgulloso una vez más de ser costarricense, que con los costarricenses que somos a veces muy críticos y que todo lo vemos de manera negativa, no apreciamos la riqueza democrática que existe en nuestro pueblo. Vemos como natural un ejercicio democrático como el de ayer, y no es natural ni es común en ninguna parte del mundo, o en muchas partes del mundo no es así. Es decir, que haya habido tanta civilización, en el mejor sentido de la palabra, tanta dignidad, tanto espíritu cívico, antes de la convención, durante la convención y después de la convención, y estoy seguro que así va a ser con los demás procesos convencionales, y estoy seguro que en general así va a discurrir esta elección. Por cierto, en algún momento le escuché a usted hace años hablar de la gran impresión que le dio cuando usted llegó a estudiar a Inglaterra, cómo se vivían unas elecciones que fueron pues muy importantes. Ese estilo inglés, me parece que cuando le oí a usted hablar sobre esa experiencia, me parece encontrar en las palabras de hoy cierta similitud, don Víctor, para bien. Así es, esa fue una experiencia siendo bastante joven que tuve en Inglaterra durante la elección de Margaret Thatcher, y yo tomé mi carrito y me fui a visitar, como acostumbro también en Costa Rica, por todo Londres o por muchas partes de Londres. Y realmente, don Ignacio, las elecciones allá son entre semana. Yo digo que si un marciano hubiera sobrevolado en un helicóptero, o cualquier otra persona, no hubiera sido posible darse cuenta de que había elecciones. ¿Por qué? Porque no hay ninguna de esas cosas que nosotros teníamos tan fuertes en este país y que ayer no se dieron tampoco. Claro. Ayer no se dieron, y eso no significa que 300 y pico mil de costarricenses salieran a votar con toda libertad. Es decir, eso es una movilización importante en una sociedad como esta, pero de nuevo, sin parafernalia, sin signos externos, sin mayores movilizaciones, con gran austeridad, y eso habla muy bien de la sociedad costarricense. Don Víctor, quería aprovecharlo, tenemos 2 minutos, hay un resultado electoral que ha creado una gran tensión en Perú y en toda América Latina. Prácticamente se han dado los resultados en la segunda ronda, en el balotaje, entre el señor Castillo y la señora Fujimori, y los resultados entre millones de votos, la diferencia última que escuché era de un poco más de 20,000 votos, es decir, un 0,5%. Bueno, eso es muy dramático para el pueblo peruano, muy, muy dramático. Están votando por dos males, están votando por dos extremos.
Esto va a ser muy complejo durante los próximos días. Aquí no se sabrá quién es el ganador hasta quizá dentro de una semana, si les va bien. Tendrá que haber una votación mucho más de un conteo voto por voto. Y están, como dijo Mario Vargas Llosa, en la cuerda floja. Esta es una situación a la que ojalá nosotros nunca lleguemos. Pero bueno, son sociedades complejas, difíciles, con problemas de muy diversa naturaleza, entre otras una división muy fuerte entre pobres y ricos, y hace que de nuevo que se den una circunstancia tan difícil para el pueblo peruano. Yo creo que aún cuando venga la votación y termine habiendo un ganador, el grupo perdidoso, ojalá esté equivocado, tenderá a creer que hubo fraude, por lo menos hacer cierto tipo de denuncias y a quitarle legitimidad eventualmente al gobierno que termine siendo el ganador. Claro. Don Víctor, gracias por su tiempo, gracias por ayudarnos pues a entender mejor. Realmente usted señala, enfoca, pone en el tapete un aspecto de este proceso electoral que creo muy importante tener en cuenta y que usted ha contribuido a ponerlo en la lupa. Muchas gracias, Ignacio. Buenos días. Buenas, un abrazo, don Víctor.